Buen día, compatriotas de nuestro estado Bolívar. Igualmente queremos saludar a nuestros hermanos y hermanas de la República Bolivariana de Venezuela, patria heroica, patria hermosa, patria bolivariana. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Parlamento Abierto, una voz del pueblo en revolución. Recuerden que este programa se transmite a través de La Voz de Guayana, 89.7 FM, sonido de la revolución, y que se retransmite mediante nuestra emisora hermana, Radio Regional Bolívar, 101.1 FM, desde Ciudad Bolívar, capital de nuestro estado. Igualmente, los días martes a partir de las 10 de la mañana, desde la ciudad de Caracas, nos retransmite nuestra emisora hermana, la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la Patria Grande mediante sus distintos diales que están ubicados en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión número 711 de Parlamento Abierto. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas decisiones que, a la expectativa de nuestro pueblo, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, viene atendiendo, viene informando, viene compartiendo con su pueblo. Precisamente el día domingo 25 de julio, próximo pasado, de este año 2021, nuestro presidente Nicolás Maduro anunció al país que mantenemos el esquema 7+7, que ha dado buenos resultados para mantener de alguna forma una homogénea línea, una uniforme línea con respecto a la incidencia sobre contagiados y fallecidos en nuestro país. Precisamente esta semana estamos transitando la semana de cuarentena radical. Entendemos, por lo expresado por nuestro presidente, que la medida 7+7 se mantiene dado que ya se ha detectado en nuestro país la variante Delta, la variante Delta Plus del coronavirus SARS-CoV-2. Precisamente esta variante Delta, de acuerdo con las informaciones que tenemos, es una variante que se originó en la India, según la Organización Mundial de la Salud, tiene la particularidad de que es un 60% más contagiosa que la variante conocida, la que tenemos actualmente y se desarrolla en nuestro país. O sea, tiene una alta velocidad de propagación. Además, tiene una tendencia a generar formas graves de lo que es la enfermedad por el coronavirus SARS-CoV-2. De verdad, esto representa un peligro muy importante, dado que ya en Venezuela se informó que tenemos 2 casos que entraron por el aeropuerto de Maiquetía. Uno es un deportista que vino de Turquía y el otro caso es una médica que llegó del exterior, pero es importante señalar que ya están de alguna forma controlados. En ese caso, en esta situación, nuestra ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, comentó que las 2 personas contagiadas con la variante Delta están vacunadas, por lo que hasta ahora no presentan alguna complicación. La mayor preocupación, evidentemente, sobre esta variante Delta y Delta Plus es que tienen una alta capacidad de propagación, pero también de aumentar con rapidez la carga viral, o sea, la cantidad de virus que están infectando a las personas y la posibilidad de que puedan generarse, principalmente en las personas sin haber sido vacunadas, una enfermedad de mayor gravedad. Por eso es importantísimo, compatriotas, que mantengamos lo que ya conocemos, las medidas de bioseguridad, las medidas de distanciamiento social, las medidas de aseo personal, que sea muy riguroso, las medidas de utilización adecuada de lo que es la mascarilla, que se convierte y se constituye en una
barrera generalmente infranqueable por los virus si usted la maneja muy bien. Ya los términos de lo que tiene que ver con la bioseguridad y las medidas de prevención de infección por SARS-CoV-2 las conocemos los venezolanos y las venezolanas. Evidentemente que seguimos insistiendo en tener mucho más cuidado en la actualidad, dada la presencia de esa variante Delta que ya la tenemos en Venezuela. Precisamente la Organización Mundial de la Salud ha advertido para conocimiento de todos nosotros y nosotras que la variante Delta, que se detectó, como ya lo decía anteriormente, en la India, es capaz de transmitirse a mayor velocidad, lo que puede complicar su control. Por ello, es importantísimo, según la Organización Mundial de la Salud, que esa suavización de las restricciones para la OMS es un caldo de cultivo ideal para que continúe la expansión si no se mantiene la guardia alta. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, ha sido taxativo al señalar que no bajemos la guardia, que sigamos manteniendo el orden, la disciplina y fundamentalmente la prevención del contagio por parte del SARS-CoV-2 y en este caso la variante Delta. Tener mucho más cuidado. Esta variante, de acuerdo con la OMS, nos preocupa mucho, señalaron, y ya circula en 92 países en el globo terráqueo. La jefa de la célula técnica anticovid de la OMS, María von Kerkhove, subrayó sobre la importancia de no precipitarse a la hora de tomar decisiones que puedan implicar que su impacto siga creciendo en todo el mundo, cuando hay grandes poblaciones ahí aún sin vacunar. Y eso lo sabemos. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moro ha lamentado, ha exigido y ha reclamado la disponibilidad de las vacunas, dado que ya incluso mediante el mecanismo COVAX, nosotros de la OMS ya se pagó la cantidad de recursos necesarios para disponer de los millones de vacunas necesarias en nuestro país, pero aún no las tenemos. Así que la han ofrecido, aparentemente en el próximo mes van a llegar los primeros lotes de las vacunas que están relacionadas con nuestra petición de las mismas, la compra de las mismas mediante el mecanismo COVAX. La OMS señala que la variante Delta tiene ahora la oportunidad de transmitirse con el aumento de lo que se llama la socialización. Si la relajación de las medidas se hace demasiado pronto, es un error y posiblemente tengamos una mayor incidencia o una ola de contagiados en nuestro país. Y por eso el presidente Nicolás Maduro decidió mantener lo que es el mecanismo 7+7 y evidentemente con algún grado de flexibilización. Esta semana, ya les decía, es una semana de cuarentena radical con algunas flexibilizaciones. Una semana de cuarentena radical flexible, como lo dijo el presidente Maduro, sobre todo con respecto al transporte interestatal y el comercio, según señaló el mandatario, nuestro primer mandatario. También el presidente instó a todas las autoridades sanitarias a preparar los protocolos y tratamientos para la variante Delta. Anunció también el presidente y llamó la atención porque todos los CDI se van a constituir en centros de vacunación masiva contra el SARS-CoV-2. Y de esta manera disponer de 125 CDI que tienen las condiciones para que se conviertan en centros de vacunación masiva. En Venezuela, por cierto, el último reporte del domingo 25 de julio de este año 2021 es que tenemos un total de 299.822 contagiados, casi 300.000 contagiados, y de pacientes recuperados en la actualidad 283.215. Estamos hablando de un 94%,
de los contagiados ya están recuperados. Y con respecto a los casos activos actuales, para el momento cuando se tomó esta data, el domingo 25 de julio, existían 13.115 casos activos. El total de lamentablemente fallecidos en nuestro país ha alcanzado la cifra de 3.492. Por cierto, cifras como ya en otros programas hemos comentado y hemos compartido, cifras que al relacionarlas con una relación con el millón de habitantes, por cada millón de habitantes de nuestro país, se encuentran muy por debajo del resto de los países de América Latina y el Caribe. Por eso tiene tanta relevancia lo que tiene que ver la actitud, la posición que los venezolanos y venezolanas hemos adoptado para la prevención del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. De tal forma que vamos a hacer un llamado para continuar con esta misma disciplina, con esta misma actitud, con esta misma situación, a los fines de evitar que ahora, cuando tenemos en nuestro país esa variante del virus, la variante Delta, pues se hace mucho más necesario la rigurosidad de la prevención. Revisarnos si lo estamos haciendo bien, qué falta por hacer, qué cosas adicionales podemos agregar para evidentemente evitar el contagio por parte de este virus, de esta variante que ya tenemos en Venezuela, catalogada como una variante de preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, hermanos, hermanas, de verdad, esa es la invitación que hacemos con fuerza con respecto a la prevención sobre el contagio de esta patología, de este virus que ha venido y mantiene al mundo, todo el globo terráqueo, en una situación de alarma y de pandemia hasta ahora. Pero evidentemente necesitamos superarla, esperando que las vacunas las tengamos a la disponibilidad y tener una cobertura muy amplia de las mismas y con ello evitar comenzar a bloquear las posibilidades de contagio y también de infecciones contaminadas o contaminaciones de gravedad con evolución grave o crítica de nuestros compatriotas, hermanos y hermanas. Les recuerdo que nos estamos acompañando en Parlamento Abierto, una voz del pueblo en revolución. Programa que transmitimos a través de la voz de Guayana 89.7 FM, sonido de la revolución, y que también se retransmite mediante nuestra emisora hermana, la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la Patria Grande a través de sus diales ubicados en casi la totalidad de todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Recientemente me encontré con un análisis sobre una situación que posiblemente usted, compatriota, no lo conoce, no se lo imagina y posiblemente no haya escuchado mencionarlo. Es lo siguiente: el día 21 de julio próximo pasado, recientemente, el Fondo Mundial para la Naturaleza, por sus siglas en inglés WWF, presentó un informe que denominó Enviado a la basura, pérdida global de alimentos en granjas. Este trabajo, este informe, se refiere a que el 40% de los alimentos cultivados en el mundo es desperdiciado, se pierde. Y quería compartirlo con ustedes porque cuando tenemos en nuestra tierra, en nuestro globo terráqueo, en el mundo, a nivel global, compatriotas, por decirlo desde la especie humana, quienes están sufriendo la calamidad del hambre, la calamidad de la miseria, de la desnutrición y pérdida de vidas por desnutrición, pues por otro lado se está perdiendo el 40% de los alimentos producidos en varios ambientes. En últimas noticias, recientemente, el 22 de julio,
hizo una publicación sobre esto, abordando el tema, refiriéndose precisamente sobre la pérdida del 40% de los alimentos que son producidos en las granjas que no llegan a ser consumidos. Es decir, que cerca de 2.500 millones de toneladas de alimentos se desperdician anualmente, de acuerdo con el trabajo realizado sobre el informe que presentó ese Fondo Mundial para la Naturaleza. Los datos arrojados por el informe, como ya les decía, denominado Enviado a la basura, pérdida global de alimentos en granja, reflejan que los desperdicios alimentarios serían 1.200 millones de toneladas más de las que se estimaban previamente, de acuerdo con la cifra del año 2011. Pero fíjense cómo ahora precisamente llegamos a 2.500 millones de toneladas de alimentos que se están perdiendo. Este alimento que se pierde podría ayudar a abordar la inseguridad alimentaria mundial. Entre 720 y 811 millones de personas pasaron hambre en el año 2020. Estamos hablando de casi 1.000 millones. Hasta 161 millones más que en el año 2019, como estaba previsto de acuerdo con ese Fondo Mundial de la Naturaleza o para la Naturaleza en un comunicado reciente. Este 40% de desperdicios alimentarios supone además el 10% más de gases o de emisión de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global, no el 8% que se pensaba anteriormente, y equivale a casi el doble de las emisiones anuales producidas por todos los automóviles que se conducen tanto en Estados Unidos como en Europa. Fíjense lo que implica la pérdida de estos alimentos. Ese 40% está generando el 10% de gases de efecto invernadero, que ustedes saben que genera mayor calentamiento global. Esa organización explica además que las altas emisiones generadas por estos residuos se deben a que en gran medida la producción de alimentos requiere grandes cantidades de tierra, grandes cantidades de agua y grandes cantidades de energía. Por ejemplo, se necesita un área del tamaño del subcontinente indio, o sea, 4.400.000 kilómetros cuadrados, y un volumen de agua equivalente a 304 millones de piscinas olímpicas para producir alimentos que nunca salen de la granja, advierte el informe del Fondo Mundial para la Naturaleza. Esto sin tener siquiera en cuenta los recursos adicionales o la energía que se gastan después de la cadena de suministro. O sea, hay una energía que se gasta después de tener los alimentos, transportarlos y llevarlos, como se dice, a la mesa. Eso también genera gasto energético. Para abordar este problema, entonces, el Fondo Mundial para la Naturaleza insta en primera medida a los gobiernos a colocar la pérdida y el desperdicio de alimentos en un lugar muy alto de las agendas políticas con objetivos vinculantes. O sea, se hace un llamado a los gobiernos para que se tomen las medidas y se puedan disponer de los alimentos para las personas y disminuir ese porcentaje que se está perdiendo. Los mercados y las cadenas de suministro deben ayudar a construir estructuras más justas para que los agricultores eviten inundaciones y saturaciones o centrarse demasiado en la producción de ciertos alimentos. Eso es parte del informe del fondo. Además, se instó a las personas a comprar, a cocinar y comer de manera más inteligente y preparar solo lo necesario para evitar el desperdicio de comida buena. Esto precisamente lo señala porque en ciertos hogares se preparan alimentos en volúmenes que están muy por encima de los volúmenes requeridos para cumplir lo que es los requerimientos
calóricos para las personas. Entonces, parte se consume y una gran parte también se desperdicia. Todo eso ha sido calculado. Es el primer informe que se hace sobre esta situación a nivel mundial. Precisamente hay una página web www.panda.org donde encontramos más datos complementarios sobre ese informe del Fondo Mundial para la Naturaleza. Ellos siguen insistiendo en que 1.200 millones de toneladas de alimentos en las granjas, además de los 931 millones de toneladas que se desperdician en la venta minorista. Y ellos han calculado cuánto se pierde en la venta minorista de alimentos. Ustedes saben que cuando vamos a los mercados hay una cantidad de alimentos que se vende, que se dispone, pero hay una cantidad de alimentos que se va descomponiendo. Ese alimento se pierde. Estamos hablando de acuerdo con el cálculo del Fondo Mundial para la Naturaleza, de 931 millones de toneladas a nivel mundial con respecto a la venta minorista, pero también al consumo de los alimentos en el mundo. Ahora bien, estas cifras indican que hay los 2.250 millones de toneladas de alimentos que se están consumiendo y que no se consumen y que no llegan a la mesa de los consumidores. Es un incremento de 1.000 millones de toneladas de las estimaciones establecidas de 1.300 o 1.300.000 toneladas de desperdicio que se hace cada año, que ocurre cada año. Estas estimaciones indican que todos los alimentos que están cultivados, aproximadamente el 40%, pues ya lo dijimos, no se consumen. Y esto se incrementó con la pandemia COVID-19, por evidentemente los problemas para la colocación de los alimentos, los problemas para la distribución de los alimentos, los problemas para la conservación de los alimentos. Ya les decía anteriormente sobre la necesidad de utilizar gran cantidad de agua y gran cantidad de energía para mantener los alimentos, y si no se disponen oportunamente, se pierde gran cantidad de estos productos. Por eso se llama a los estados, se llama a los gobiernos a tomar medidas al respecto. En esto nosotros podemos de alguna forma analizar, podemos ubicarnos en el contexto de nuestras ciudades. Por ejemplo, en Caracas, muchos alimentos que son verduras, hortalizas, vegetales de otra naturaleza, nos llegan a la capital, pero para llegar a la capital tienen que ser recolectados allá en los Andes, en la zona del estado Lara, en el oriente, en el estado Monagas, en el estado Anzoátegui, que son productores de alimentos, pero que deben ser de alguna manera recolectados, pero además de esto tienen que ser transportados en las mejores condiciones, dado que si no se logra transportarlo en las mejores condiciones para su conservación, el porcentaje de daño, de descomposición, de alguna forma de corrupción de esos alimentos es mucho mayor. Y por eso el llamado es a buscar los mecanismos para ayudar a los mismos agricultores, pero también a quienes transportan los alimentos y los expenden a la población para que sean en una cadena de conservación posible. La cadena puede ser una cadena de frío, por ejemplo, y esos alimentos no sean tan perecederos, tan abundantes, lo que es la periodicidad de esos alimentos. En el caso particular de nuestro país, pero en otros países, el desperdicio de alimentos es mucho mayor. En países que llaman del primer mundo, pues evidentemente hay muchos alimentos que son desperdiciados, incluso para generar de alguna forma una necesidad en el mercado y manejar los precios de los mismos productos. De tal forma que es un llamado que se hace para atender esta situación que está ocurriendo en el mundo. Que cualquiera de ustedes o nosotros no estábamos al tanto de saber por lo menos la magnitud del problema. Cuando se hace mediante el estudio realizado el informe, la exploración de los factores que contribuyen a la pérdida de alimentos, los alimentos que se envían a la basura anulan una creencia, de acuerdo con el informe, anulan una creencia arraigada de que la pérdida de alimentos en las granjas
es un problema únicamente en las regiones menos ricas, en las regiones que tienen niveles más bajos de industrialización. El informe del Fondo Mundial para la Naturaleza muestra que las pérdidas per cápita en las explotaciones agrícolas son generalmente más altas en las regiones industrializadas. Ya se los decía. A pesar de tener una mayor mecanización agrícola y solo el 37% de la población mundial, los países de ingresos altos y medianos de Europa, América del Norte y Asia industrializada contribuyen con el 58% de los desechos de las cosechas mundiales. Estamos hablando que lo más de 2.000 millones de toneladas, casi el 60%, se genera de pérdidas de desechos de alimentos, se genera en Europa, en América del Norte y en Asia industrializada, en los países industrializados. Sabemos desde hace años que la pérdida y el desperdicio de alimentos es un gran problema que incluso, de acuerdo con los expertos del fondo, se puede minimizar. Y esto puede reducir el impacto de los sistemas alimentarios en la naturaleza y el clima. Yo diría, se buscan los mecanismos de distribuir mejor los alimentos y que le llegue a las poblaciones de menos recursos, a las poblaciones vulnerables. En este caso, evidentemente, los organismos internacionales y los países, los gobiernos, podemos hacer algún esfuerzo desde nuestros países a objeto de que con organismos internacionales podamos lograr minimizar esta situación. El informe muestra que es probable que el problema sea más grande incluso de lo que ellos están mostrando. Más del 50% de los alimentos que no se consumen se pierden en las granjas, pero esto no es solo un problema en las regiones de desarrollo. Si son enviados a la basura, entonces nos muestra que se pierden más alimentos en las granjas per cápita en cadenas de suministro muy avanzadas, como son en los Estados Unidos y Europa. La pérdida y el desperdicio de alimentos y la merma de las granjas es un problema mundial. A pesar de contar con tecnologías de avanzada, a pesar de que la producción sea altamente mecanizada, se están perdiendo muchos alimentos en las granjas. Precisamente, una referencia que se hace es que en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, el número 12.3, se hace referencia específicamente a la pérdida y el desperdicio de alimentos, pero solo establece un objetivo medible de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos al por menor y la pérdida al consumo para el año 2030. Los objetivos entonces, según los ODS, o sea, Objetivos de Desarrollo Sostenible, para reducir la pérdida de alimentos se refieren únicamente a la post cosecha. No se refiere a lo que está ocurriendo en la granja. Ese es un llamado que desde la evaluación del informe se hace, que el abordaje por parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que se toman en cuenta los alimentos que ya salieron de la granja y que se distribuyen. No incluyen los que están en la granja y las metas medibles en esas granjas para disminuir la pérdida. Aunque hay varios países que están comenzando a desarrollar planes de acción para abordar el tema de la pérdida y el desperdicio de alimentos. A menudo pues, se concentran en la última etapa de la cadena de suministro, en gran parte porque la escala y gravedad del problema en las granjas no se ha apreciado completamente hasta ahora. Bueno, en Venezuela no tenemos unas estadísticas precisas. Se supone que hay una pérdida de alimentos, desperdicio de alimentos. No tenemos un patrón como para calcularlo. Se supone que sí lo hay, pero desde esa perspectiva, en Venezuela podemos nosotros hacer como consumidores, adoptar unas medidas tales como las está recomendando el Fondo Mundial para la Naturaleza. Ese Fondo Mundial recomienda que nos alimentemos con la cantidad suficiente, preparemos la cantidad suficiente de alimento para el consumo y con ello evitar, disminuir el desperdicio máximo posible.
De esta forma estaremos contribuyendo con disminuir la misma emisión de gases de efecto invernadero. Y de esta manera es un tema que quería de alguna manera abordar con ustedes a los objetos fundamentalmente de conocer el tema. Conocer el tema. Probablemente usted, compatriota, no tenía conocimiento de este gran problema que ocurre a nivel mundial. Cuando existe, repito, insisto en esto, en continentes muy importantes, África, incluso en continentes que tienen que ver con Asia, se encuentran en situación y parte de la misma América que debemos abordar para lo que tiene que ser el mejor consumo de los alimentos y la mejor distribución de alimentos en la población. Disminuir fundamentalmente los efectos de la disminución del consumo de los nutrientes y los elementos indispensables de consumo básico para la nutrición de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestros hermanos y hermanas. Y evidentemente evitar el problema de bajo peso, el problema de la desnutrición y las enfermedades concomitantes debido a esta situación. De allí que, hermanos y hermanas, es muy importante tomar estas referencias, que lo hago para que logremos de alguna manera tomar conciencia en lo particular y en lo familiar ahora, cuando tenemos dificultades generadas por un bloqueo económico y medidas coercitivas unilaterales contra nuestro pueblo, contra nuestro país. Y mucho más allá también se le suma la pandemia COVID-19 ahora con la variante Delta en Venezuela, lo que evidentemente nos exige en todos los aspectos, en varios vértices, tomar medidas, incluyendo esto de los alimentos, concentrarse en los alimentos mucho más nutritivos, los más adecuados y evidentemente con la cantidad pertinente para el consumo de acuerdo con nuestras necesidades. Por eso, hermanas y hermanas, he hecho referencia sobre este tema. E insisto, por otra parte, en que adoptemos las medidas para el otro elemento que perturba la situación de lo que es la normalidad, de lo que tiene que ver con la cotidianidad de los venezolanos y venezolanas, como es la pandemia COVID-19. Afortunadamente, por las medidas adoptadas de manera oportuna y decidida, pues hemos logrado mantener de una manera uniforme la cantidad o incidencia tanto de contagios como también de fallecimientos en nuestro país, esperando que con esa medida, más las vacunas que estamos esperando pronto, formen parte de los elementos para atender la pandemia y las infecciones por SARS-CoV-2, pues evidentemente vamos a ir dominándola. Bueno, hermanos y hermanas, con esto quería de alguna manera abordar estos temas de tanta relevancia, recordándoles que todos sabemos cómo vamos a cuidarnos. Cuídese usted. Si yo me cuido, lo estoy cuidando. Si usted se cuida, me cuida a mí y todos nos estaremos cuidando frente a esta pandemia. Venezuela ha sido ejemplar en esta situación. Bueno, y con esto quiero cerrar el programa el día de hoy agradeciéndoles habernos acompañado en esta emisión número 711 de Parlamento Abierto. Por lo pronto, queda la invitación para la próxima semana, cuando nuevamente nos encontremos en otra emisión. Mientras tanto, le pido a Dios que me los bendiga, que me los proteja y que me los cuide a todos y a todas. Hasta la próxima.